porque la campaña tiene que ver precisamente con vernos como actores importantes dentro del mundo. Es como decir, establece un acondicionamiento psicológico, emocional, previo, ¿no?, a cualquier esfuerzo para salir a competir, y trata de invertir los términos de la hegemonía cultural a la que nosotros hemos estado sometidos en América Latina. Pero el target primario son los peruanos. Entonces aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto de una campaña de marca Perú que no está hecha para el mundo, sino a los propios peruanos y basada en el orgullo, ¿no? Y eso es algo que todavía a algunos colegas anglosajones les cuesta entender. Les cuesta entender el punto, y claro, lo que pasa es que ellos vienen de países normales, por así decirlo, entre comillas, con su identidad resuelta, con poblaciones que saben de dónde vienen, a dónde van y cómo pueden empezar en el mundo. Pero lo que les quiero comentar es que en los 80 y 90, sobre todo, Perú era todo menos un país normal y con su identidad resuelta. El Perú despertaba muchas cosas, pero que no necesariamente tenían que ver con orgullo o con voluntad de darnos a conocer al mundo. Y Mario Vargas Llosa nos los cuenta así. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde. Y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita, que había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? ¿En qué momento se jodió el Perú? Es tal vez la frase más emblemática de la historia de la literatura peruana y corresponde a esta, que es para mí la mejor novela de Mario, y que nos muestra pues una sociedad desesperanzada, una sociedad gris, donde los sueños individuales mueren en la ausencia de un proyecto colectivo que integre a todas las clases sociales. Pero bueno, es este determinismo casi psicológico instalado en la psiquis colectiva desde los traumas de la conquista, posiblemente, de no poder abrazar un triunfo rotundo, claro, y sobre todo merecido como nación. Es esta especie de tentación del fracaso, por emplear otra frase también famosa y emblemática de otro excelente escritor peruano que es Julio Ramón Ribeiro, lo que nos ha marcado durante décadas, siglos, ¿no? Y el deporte en ese sentido es pródigo en ejemplos. Repasando brevemente, Perú no va a un mundial desde España 82. Fue un mundial donde la selección empezó ganando de una manera increíble a Italia, campeona del mundial, perdón, empatando con Italia, para días después despedirnos cayendo 5-1 por Polonia, ¿no? Y antes en Argentina, 78, también comenzamos con un increíble 3-1 frente a Escocia para despedirnos con un 6-0 frente a Argentina, ¿no? Y nunca más hemos vuelto a ningún mundial. Y también está, por ejemplo, la experiencia en las Olimpiadas de Seúl 88, donde estuvimos a punto de abrazar la gloria, ganándole 2-0 a Rusia, la selección de vóley, le voltean el partido y se queda con la medalla de oro Rusia. Entonces, nuevamente, esa tentación del fracaso, esa residencia precaria en la antesala del triunfo, esa conocida sensación de que la gloria nos es esquiva y que ser grandes y exitosos nos está una vez más prohibido. Y bueno, ¿cuál era el telón de fondo de todas estas representaciones del fracaso? A inicios de los 80 pasa esto en el centro de Lima. De repente la población se despierta y se encuentra con un cuadro bastante bizarro como chocante, ¿no? Cientos de perros muertos colgados en postes del centro y llevaban carteles rojos que decían Deng Xiaoping, hijo de perra. Así se escenaba en sociedad el fenómeno más terrible de la historia reciente del Perú, que es Sendero Luminoso.
Y estos perros pues, pronto fueron sustituidos por campesinos indefensos y por todo aquel que se opusiera a esta brutal ideología, a este grupo maoísta, liderado por Abimael Guzmán, que se hacía llamar presidente Gonzalo. Aquí lo vemos siendo adorado por un grupo de fanáticas, en una clara perversión del eslogan de Adidas, nada es imposible, ¿no? Y bueno, desatan toda una orgía, ¿no es cierto?, de atentados, bombas y matanzas que se prolongará durante varios años, anulando todo crecimiento y posibilidad de ser un país viable, y originando respuestas no menos violentas también por parte del Estado. Y si hubiese una marca Perú en esa época sería esta, ¿no? Sería una especie de estas X, una gran X hecha de cinta adhesiva, que era con lo que, digamos, la gente se protegía de que los fragmentos de vidrio saltaran cada vez que había un bombazo, ¿no? Que simbólicamente representan X de cerrarle el paso al futuro, X que se interponen física y emocionalmente entre los peruanos y el mundo exterior. Pero si alguien que dejó el Perú en 1992 regresara 20 años después, se sorprendería porque muchas personas ahora se expresan de manera muy positiva del país y de su futuro, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Sin duda, la alternancia democrática de 3 gobiernos y las libertades individuales ganan posiciones al alero de una situación absolutamente opuesta a la realidad del mundo de hoy, que es crecimiento y estabilidad económica. Y por supuesto aquí yo no voy a vender ningún frívolo espejismo y decir de que Perú pasó a ser un país desarrollado o que se han terminado los conflictos sociales, que son graves y obviamente estructurales. Eso toma muchísimo más tiempo, ¿no? Pero lo que pasa es que de ser el furgón de la cola, de alguna manera Perú pasa a liderar el crecimiento económico de América Latina, alentado por los altos precios de los metales que exporta, por los tratados de libre comercio, por el boom de inversiones y consumo, y muy bajo desempleo, ¿no? Y algo surrealista que viene pasando hoy día es que de ser un país que de alguna manera exportaba gente o talento, ¿no? La tortilla se da vuelta y ya no se habla de sudacas que se van, sino más bien de nordacas, ¿no? Que vienen y que quieren venir a trabajar, ¿no? El país se mezcla más, el país se llena de miles de emprendedores y pequeños empresarios y estas ganas por tantos años contenidas de progresar y avanzar y encontrar un espacio en el tejido social se desbordan. El campo y la provincia invaden la capital y se va construyendo un nuevo rostro social, ya no vinculado al color de la piel, sino al progresismo de la gente. Las viejas maneras de encasillar y clasificar a la gente de acuerdo a apellidos, piel, billetera, letras del abecedario estallan y se hacen añicos. La gente se mezcla, la tradicional pirámide de clases, que era ancha de pobres en la base, se convierte en un rombo, donde lo que ahora predomina es una nueva clase media. Y lo que pasó también es que en esas épocas mirarse hacia adentro era feo, ¿no? Hace no mucho mirarse hacia adentro no era agradable, contemplar lo que teníamos no era digno de admiración, había un sentimiento de vergüenza y hasta de desprecio por lo propio. Y esto se reflejaba en la publicidad, donde costumbres y modelos correspondían más bien a tipos nórdicos y de ojos claros, ¿no? Miren esto, por ejemplo, ¿no? Aquí hay algo que no está calzando, ¿no? Dice, de sabor nacional, Inca Kola, ¿no? No es que no haya rubios en Perú, por cierto que los hay, pero evidentemente son minoría y esto era, digamos, el grueso de la publicidad, sí, ¿no? Reflejando, digamos, las taras de esta sociedad donde la constante era la negación cultural de nuestras raíces, donde lo mestizo, lo indígena, lo amazónico estaba relegado, ¿no? En aras más bien de paradigmas más occidentalizados, ¿no? Y vean esto, por ejemplo, ¿no? Si no te quedaba más remedio que poner a una indiecita de Cusco, la vergüenza podía ser tanta, ¿no?, que algunos clientes preferían disfrazar a una modelo limeña, ¿no?, con trajes típicos de la sierra, ¿no? Pero de pronto, entonces los peruanos sentimos que no tenemos que estar mirando hacia afuera para encontrar algo que nunca en realidad vamos a encontrar ni vamos a hacer,
Entonces se genera un punto de inflexión, ¿no? Que es el progresivo reconocimiento y valorización de una identidad. Y siendo un país tan fracturado en lo social, Perú redescubre en su diversidad étnica, social, cultural, no un motivo de debilidad ni de añoranza del mundo europeo, sino la fuente de una suculenta riqueza. Y desde abajo hacia arriba se gesta un fenómeno que se llama cultura chicha, que es una especie de mixtura de todas las culturas del país, anidadas en la capital. Y Lima, siendo costeña, pasa a ser la ciudad más andina del Perú, finalmente. Se dice que Lima se peruaniza. Y de todo este caldo de cultivo, sí, sale una revolución, pero una revolución, digamos, no abanderada por un líder mesiánico, político, militar o terrorista, ¿no? Sino una revolución que es la gastronómica. Es este consenso, es esta unión de los peruanos alrededor de su comida, de su cocina, ¿no? El primer dato de una identidad nacional orgullosa, ¿no? Y es un ejemplo de competitividad internacional en una actividad distinta a simplemente exportar recursos naturales. Y por eso está tan presente en la campaña de la marca Perú. Pero para entonces, Perú estaba lejos de tener una marca país oficial. Lo que había era una serie de esfuerzos aislados y dispersos que en lo turístico explotaban el cliché del Perú como un país de incas o un país que estimula tus sentidos. Una ensalada de logos multisectoriales que impedían mostrar un mensaje único y coherente, pero el hecho es que así no exista oficialmente, todo país tiene una marca y es la idea que la gente se hace de él, ¿no? ¿Y cuál era la idea que de alguna manera la gente tenía fuera del Perú? Estereotipos y clichés, ¿no? Y la culpa obviamente no era del mundo, la culpa era de justamente todas esas noticias malas y percepciones negativas generadas durante años, década tras década, ¿no? Y si en el Perú se venía experimentando una revolución silenciosa, positiva, pues la verdad es que muy pocos se estaban enterando, ¿no? Entonces faltaba un elemento que identifique ese cambio. Faltaba, ¿no? Una identidad al alero de estas ciertas fortalezas adquiridas, ¿no? Sobre todo en base a lo turístico, lo cultural, lo humano y económico, ¿no? En los últimos años se habían dado algunas noticias que estimulaban, digamos, o iban hacia esa dirección, que por ejemplo Machu Picchu fue nombrada una de las nuevas maravillas del mundo. La Amazonía acaba de ser nombrada como maravilla natural. Bueno, la gastronomía que ustedes han visto, convertida en motivo de orgullo, y todo el tema económico, Perú ha firmado como 60 TLCs con los principales mercados. Esto que digamos, fue, a falta de ganar, digamos, España 82 fue como el reemplazo del Mundial, Mario Vargas Llosa recibiendo su Nobel. Y bueno, reconocimientos también afuera con el tema de la cultura, en el cine, etcétera, ¿no? Faltaba algo para que esta idea fuera lanzada al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que faltaba, no? ¿Faltaba lanzarla al mundo? No, no faltaba eso. Lo que faltaba era hacerla conocida y adoptada por los propios peruanos. Y bueno, parece muy loco esto, pero recordemos que tener una marca país era algo realmente novedoso, inédito, para los peruanos, y sería difícil pues salir a presumir de una marca si antes los propios accionistas, en este caso pues los propios peruanos, no estuviesen convencidos de ella. ¿Por qué? Bueno, porque los propios peruanos son quienes van a sostener y dar sentido a la marca, desde el empresario que contribuirá a hacer de ella un sello de calidad a través de sus exportaciones, colaborando a aumentar su prestigio, hasta ese ciudadano de a pie que un día va a interactuar con un turista, ayudando a que se lleve una grata impresión del país, ¿no? Y para ello nos basamos en 3 pilares. Muchas marcas estaban hablando oportunistamente y se habían subido al carro del buen momento de que vivió el Perú, buscando conectar con el amor propio y el orgullo de los peruanos. Pero la manera como muchas de estas marcas hablaban pues tenía que ver con cosas que son tan propias de nuestra publicidad en Latinoamérica, ¿no? Discursos graves, serios, casi institucionales, ¿no?
sobre la nacionalidad, la apelación a los paisajes, a las tradiciones, y en el caso del Perú, mirar mucho al pasado, ¿no? Digamos, toda una obsesión con mirar hacia atrás, con el imperio incaico, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos claro que no queríamos hacer la típica publicidad tarjeta postal, no decir cosas que ya los peruanos conocían acerca de su país. No se trataba de decir al peruano, reconócete en Machu Picchu, sino decirle, mira, entendemos que estás en otra etapa donde tus complejos, tus miedos, tu minusvalía ya no te define, ¿no? Tú tienes un alto valor específico y eres parte de un país valioso y valorable que puede superar la tentación del fracaso y salir a competir en el mundo con la fuerza de lo suyo. Entonces, este fue un primer pilar con el cual nosotros queríamos trabajar, ¿no? El segundo, teníamos claro que esto tenía que motivar, ¿no? Yo pienso que de verdad las mejores marcas y también las mejores agencias del mundo de alguna manera sí quieren cambiar al mundo. Y para eso entonces no bastaba con captar el momento, hacer una linda fotografía de todo esto que les estoy contando, sino el momentum, o sea, el ímpetu de esa sensación de recuperación del orgullo, de la autoestima, y dar un punto de vista inspirador que estimule a seguir rompiendo ese estigma de país colonizado, perdedor, poco competitivo, ¿no? Y para eso nosotros dijimos que había que, a manera de un psicodrama, ¿no?, literalmente escenificar ese sentimiento de manera física, escenográfica, darle un sentido tangible, real, catártico, ¿no?, casi terapéutico, algo que flota pero que no termina de cobrar forma. Y definitivamente muy pocas marcas se habían preocupado de involucrar a la gente e interpretar esto que los alemanes llaman el Zeitgeist, que es el espíritu del tiempo del país, y más que exhibir paisajísticamente los símbolos de la nacionalidad, ¿no?